Hola a todas, a todos, estamos muy contentos de tenerlas aquí presentes. Les queremos dar la más cordial bienvenida eh, para conversar de un tema que nos apasiona, de un tema que es muy relevante y que a nuestro juicio también ha estado postergado por mucho tiempo en el ámbito educativo y en el ámbito de desarrollo personal y laboral también. Entonces hoy día queremos hablar de la importancia de educar las emociones en jóvenes. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestros panelistas de lujo que tenemos hoy día, que tenemos a Rafael Vizquerra y Arnaldo Canales, personas destacadísimas que llevan muchísimo tiempo impulsando y trabajando por décadas. En el caso de Rafael, un investigador, un docente, un académico, una persona inspiradora que lleva décadas trabajando con la inteligencia emocional antes que esto se hiciera algo tan popular o tan relevante como ha ocurrido en los últimos años. Así que muchas gracias, Rafael. ¿Cómo estás? ¿Listo ya? Muy bien, aquí, encantado de estar con todos ustedes para presentar esta pregunta. ¿Por qué educar las emociones en los jóvenes? ¿Por qué merece la pena? Entonces, yo le voy a dar el pase sin más a Rafael, bien, quien nos va a hablar de la importancia de la inteligencia emocional en jóvenes. Adelante, Rafael. Muy bien, muy buenas tardes en España, supongo que buenos días en Chile. Para mí es una satisfacción y un placer poder estar con todos ustedes comentando esta pregunta. ¿Por qué educar a los jóvenes sobre las emociones? ¿Por qué educar las emociones en los jóvenes? Mi intención es desarrollar esta temática para abrir una serie de preguntas que me gustaría que después en un coloquio podamos perfilar, discutir, comentar y, si es posible, responder. El punto de partida de lo que voy a presentar se inicia con la justificación, que es un conjunto de necesidades sociales que no están suficientemente atendidas en la escolarización ni en los servicios sociales, y estas necesidades vienen reflejadas en la prevalencia de ansiedad, estrés, burnout, que se originan en el miedo, la ansiedad y el estrés ante los exámenes, incluso en estudiantes universitarios y de cualquier nivel educativo. Es una evidencia que disminuye el rendimiento de los estudiantes en muchas situaciones. La tristeza que a veces nos invade y cuyo trastorno es la depresión, que afecta a más del 20% de la población y que en un porcentaje elevado sería previsible y prevenible. Por otra parte, la ira, que es otra familia de emociones que incluye enojo, rabia, enfado, furia, cólera, indignación, y que está en el origen de la violencia de cualquier tipo, violencia escolar, acoso escolar, violencia ciudadana, violencia juvenil, violencia de género, violencia contra la mujer, que es una de las lacras de la humanidad y que refleja el analfabetismo emocional. El consumo de drogas, que está presente en cualquier capa de la estructura social, en cualquier clase social, y la pregunta es, ¿por qué consume drogas la gente? Si nos fijamos bien, la respuesta en la mayoría de los casos es para cambiar los estados emocionales. Y para ello, las personas están dispuestas a poner en riesgo su salud, su vida, sus economías y a veces su seguridad personal. Por todo esto, estas pinceladas iniciales eran para justificar la importancia y la necesidad
de las competencias emocionales en el ámbito educativo de cualquier nivel, en parvulario, infantil, primaria, secundaria, universitaria, pero también a lo largo de la vida en las organizaciones, en las empresas, porque la educación emocional adopta un enfoque del ciclo vital. Es decir, debería estar presente desde la educación infantil y estar presente en primaria, secundaria, universitaria y formación en las empresas a lo largo de toda la vida. Porque a lo largo de toda la vida puede haber conflictos, violencia, consumo de drogas, ansiedad, estrés, depresión, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que justifica lo que estamos comentando? La educación emocional. La educación emocional es un proceso educativo que tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales y que esto debería estar presente en todos los niveles educativos, incluso en la universidad. Y no solamente en la universidad para formar a expertos en educación emocional, sino para desarrollar competencias emocionales de cualquier especialidad, de cualquier facultad. En Chile está la Fundación Liderazgo Chile, que es un referente en la educación emocional, en la formación, en impulsar la ley de educación emocional y en movilizar personas para este cambio hacia una sociedad más emocionalmente inteligente. Y me permito felicitar efusivamente a Arnaldo Canales, que curiosamente está en este evento y que en un evento reciente tuvo la suerte de poder conseguir al mismo Daniel Goleman, y por lo tanto creo que él nos podrá dar mucha información sobre la educación emocional en Chile, y yo propongo que sea una educación emocional para todas las personas, desde el nacimiento hasta los últimos momentos de la vida, porque en todo momento tenemos ocasión y oportunidad para desarrollar competencias emocionales. Competencias emocionales que en la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, estructuramos en 5 bloques, que son la conciencia emocional, que es la capacidad para tomar conciencia de nuestras propias emociones, de identificarlas, distinguirlas, poderlas denominar, y no solamente de nuestras emociones, sino también de las emociones que experimentan otras personas, sabiendo que esto es el requisito previo para poder proceder a la regulación emocional. Regulación emocional que incluye el control de la impulsividad, la tolerancia a la frustración, la capacidad para alargar unas emociones y acortar otras, intensificarlas, atenuarlas, en definitiva, hacer que nuestro comportamiento sea emocionalmente inteligente y superar el analfabetismo emocional que a veces nos domina y caracteriza en gran medida muchos comportamientos de la sociedad actual. Para dar un paso más está la autonomía emocional, que es un equilibrio entre la dependencia emocional y la desvinculación emocional, y que incluye aspectos como autoconocimiento, autoconcepto, autoaceptación,
autoestima, autoconfianza, autoeficacia, automotivación, el desarrollo del self, en definitiva, para poderse relacionar con otras personas de forma efectiva, desarrollando competencias sociales que incluyen la asertividad, la capacidad de gestionar los conflictos, la negociación, la mediación, etc. Y todo ello tiene como objetivo una educación para la vida con habilidades de vida y bienestar, donde la construcción del bienestar personal y social, sobre todo el bienestar emocional, es el objetivo final del desarrollo de competencias emocionales. Las competencias emocionales hoy sabemos que influyen significativamente en el empleo. Muchas personas logran un empleo por sus competencias técnicas y después lo pierden por la falta de competencias emocionales. Solamente por esto ya merecería la pena de que los centros de formación profesional, las universidades, no solamente desarrollen competencias técnicas, sino también que incluyan las competencias emocionales. Y así nos enmarcamos en la revolución soft, preparar al líder para un mundo cambiante. Y dentro de esta revolución soft nos referimos a las competencias soft, las competencias blandas. Permítanme un resumen de esta revolución soft. Por ejemplo, en 1999, ya llevamos 22 años aproximadamente, se produjo la Declaración de Bolonia, que supuso un cambio revolucionario en los estudios universitarios en Europa con la construcción del espacio europeo de educación superior. En este marco surgen principalmente dos propuestas que son una homologación de títulos entre distintos países y, por otra parte, lo más importante para mí y por lo que nos afecta en el día de hoy, es el paso de una universidad centrada en la adquisición de conocimientos a una universidad orientada al desarrollo de competencias. Dentro de estas competencias se distinguen dos grandes categorías de competencias. Una son las competencias técnico-profesionales, propias de cada profesión y de cada titulación. Ahí están, por ejemplo, las competencias propias del médico, del enfermero, del físico, de los profesionales de la física, de los profesionales de la química, de los profesionales de la biología, de los profesionales del derecho, de los profesionales de la economía, de la psicología, de la educación, etc. Cada profesión requiere unas competencias específicas. Pero hoy sabemos que más allá de estas competencias específicas hay unas competencias genéricas comunes a todas las profesiones, comunes a todas las personas. Entre estas competencias están el dominio de idiomas, el dominio de la informática a nivel de usuario y eso que convenimos en denominar las competencias emocionales, o sociales y emocionales, o socioemocionales. Tienen distintas denominaciones. A veces se denomina competencias genéricas,
competencias transversales, competencias clave, competencias soft, competencias blandas, pero en definitiva, sea cual sea la denominación, tendemos a hablar prácticamente de lo mismo, que es un poco de lo que he presentado como modelo de competencias emocionales. Y todo esto tiene grandes aplicaciones a las organizaciones. Por ejemplo, la inteligencia emocional en las organizaciones ha sido un tema de investigación y de formación en muchas organizaciones que han tomado conciencia de la importancia que esto tiene para el bienestar de los empleados, pero también para el rendimiento. Y así, en el reclutamiento y selección de personal, se empiezan a tomar en consideración aspectos relacionados con competencias emocionales y la inteligencia emocional. Y se forma en las empresas, en las organizaciones, en inteligencia emocional, en competencias emocionales. A veces formación grupal y a veces en formato más individualizado a través de coaching y feedback personal. En la evaluación del desempeño también se están tomando en consideración aspectos emocionales. Incluso en las políticas de remuneración se toman en consideración aspectos emocionales. Y en la planificación de recursos humanos, el desarrollo del personal incluye la atención a la dimensión emocional. Por eso, las competencias emocionales, la inteligencia emocional, han pasado a ser aspectos clave en el funcionamiento de muchas organizaciones. Y no solamente por el aspecto individual de la persona, sino también la inteligencia emocional en los equipos. Expertos como Vanessa Druska ha dedicado prácticamente su vida a investigar, sobre todo en los últimos 20 años, la inteligencia emocional en los equipos y cómo formar equipos con inteligencia emocional de alto rendimiento. Y ya se mide la inteligencia emocional del equipo. Y hay equipos que manifiestan una clara inteligencia emocional, mientras que otros, desgraciadamente, manifiestan un claro analfabetismo emocional. Y todo esto tiene que ver con el liderazgo. Y Arnaldo Canales, experto en liderazgo, presidente de la Fundación Liderazgo Chile y promotor de la educación emocional, podrá decirnos muchas cosas. Yo solamente que hoy en día, cuando se habla del liderazgo auténtico, se entiende que es un liderazgo emocional, que liderazgo significa la capacidad de movilizar personas, es decir, de motivarlas para que hagan aquello que tienen que hacer. Y las personas se motivan a partir de emociones. Y entonces, ¿qué emociones queremos introducir en los procesos sociales para que las personas se impliquen, se comprometan y con motivación, engagement, compromiso, con entusiasmo y ilusión, realicen funciones que contribuyen al bienestar colectivo? La competencia emocional es muy importante en la gestión de conflictos, porque desgraciadamente muchos conflictos lo que hacen es paralizar procesos. Cuando se abordan los conflictos con inteligencia emocional, somos capaces de renunciar a nuestro protagonismo para afrontar el problema desde una perspectiva colaborativa para mejorar
las situaciones con las cuales nos encontramos. La comunicación es importantísima en los procesos productivos y en las organizaciones. Se sabe que muchos conflictos son o bien conflictos de comunicación o bien conflictos de poder. Y por lo tanto, comunicación y liderazgo son dos aspectos claves en las organizaciones. Otro aspecto importante es la prevención de riesgos laborales, porque así como tiempo atrás las bajas laborales eran principalmente por accidentes o por enfermedades, actualmente más del 50% de las bajas laborales son de carácter psicosocial, es decir, por motivos emocionales. Dicho con más precisión, por ansiedad, estrés, depresión, burnout, fobias y conflictos o trastornos emocionales que son cada vez más frecuentes y que curiosamente el último año de la pandemia ha puesto sobre la mesa la importancia de atender a los aspectos psicosociales en las organizaciones y en los centros educativos. En las organizaciones también está la rotación, turnover, que significa que personas van pasando de una empresa a otra y cada vez que en una empresa tiene que contratar a nuevo personal, hay que invertir en su formación. Si se invierte en la formación de personal y este personal al final rinde en la empresa durante una serie de años, resulta que es rentable. Pero si una vez que se haya formado abandona rápidamente la empresa, la formación que se ha hecho no ha sido rentable. Y sabemos que los cambios de empresa en gran medida son debidas a problemas personales de carácter emocional entre un empleado y su inmediato superior. El engagement, que es el compromiso con el trabajo, es otro aspecto esencial. El diálogo apreciativo es una de las técnicas que se han manifestado útiles en los procesos en las organizaciones. Así podríamos ir comentando otros muchos aspectos como el fluir, etcétera, etcétera. Señalo todo esto porque actualmente muchas universidades, y curiosamente las privadas más que las públicas, empiezan a tomar conciencia de la importancia de formar a sus estudiantes en competencias emocionales, en inteligencia emocional, porque de esto se deriva la probabilidad de empleo de sus estudiantes egresados. Y entonces, como muchos centros educativos tienen un prestigio en función de la facilidad que tienen después para lograr empleo, si resulta que en igualdad de condiciones técnicas el que se lleva la plaza es el que tiene competencias emocionales, interesa formarle porque esto a la larga será un prestigio para la universidad, para el centro formativo. En definitiva, es una inversión de futuro. En este marco también surge en las organizaciones el Chief Happiness Officer, que viene a ser como el jefe de gestión
de la felicidad en la organización. Esto es un indicador de un cambio de paradigma en las organizaciones, en el trabajo. Todos sabemos que en la Biblia dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y esto ha sido entendido como una maldición divina, donde el sufrimiento diario por lograr el sustento es la maldición que tenemos desde la expulsión del paraíso terrenal. Pero creo que hemos de reinterpretar todo esto con todos los respetos, pero a la luz del siglo XXI tal vez hemos de interpretar que el paraíso no es el punto de partida, sino que tal vez sea el horizonte hacia el cual nos dirigimos. Y en este sentido, tal vez el empleo no sea lo que ha sido hasta hace muy poco la esclavitud asalariada, sino que cada vez hay más personas que se implican en su trabajo, que buscan un sentido a lo que están haciendo, un sentido en la construcción del bienestar general, porque todos los empleos lo que tienen o deberían tener en común es que todos contribuyen al bienestar global, al bienestar común. Y en este sentido, una persona puede sentirse mucho más satisfecha emocionalmente cuando tiene la convicción de que lo que está haciendo es una contribución significativa al bienestar global, que no solamente estar trabajando por la nómina de final de mes. Todo esto representa aspectos importantes en cambios de perspectiva en la educación, en los empleos, en la sociedad, en la convivencia y en el bienestar. Y todo esto es lo que pretende desarrollar la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Les invito, para tener más información de lo que yo ahora sintéticamente estoy resumiendo, en la web riep.com, y les informo que está previsto un congreso internacional sobre competencias emocionales, entendidas como claves para el bienestar, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, los días 22, 23 y 24 de octubre de 2021. Pueden encontrar el programa en riep.com y estaría encantado de coincidir con ustedes en Barcelona para impulsar este proyecto de cambio de paradigma en la educación, en las organizaciones y en la sociedad, para hacer posible el bienestar global. Y también se une el proyecto Kimen a todo esto que estamos comentando. Los videojuegos pueden jugar un papel importante, así como la informática y los procesos telemáticos, en todo este proceso de cambio. Yo me permito solamente comentar un cambio de paradigma en los videojuegos. Sabemos que muchos videojuegos se centran en la violencia, y este es un tema que se está investigando sobre el uso de videojuegos, la violencia, porque la juventud se implica en videojuegos de alto nivel agresivo, y cómo los mismos videojuegos podrían utilizarse, videojuegos y otras tecnologías, para desarrollar competencias emocionales. Creo que este es un reto que nos queda pendiente y que
el proyecto Kimen puede abrir nuevos horizontes en este sentido, que ya nos va a explicar con más detalle Jaime Orellana, que es el referente de lo que estamos comentando. Todo lo que estamos hablando tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales para la construcción y para potenciar el bienestar consciente. El bienestar emocional no es algo que nos viene dado, es algo que se construye con actitudes, con interioridad. Y aquí quisiera señalar un continuum entre emocionalidad, interioridad, espiritualidad y trascendencia. Y entre las técnicas de educación emocional están en primer lugar técnicas de relajación, respiración consciente, meditación y mindfulness. Se ha demostrado empíricamente, y las aportaciones de la neurociencia han sido espectaculares en este sentido, sobre los efectos de estas técnicas para la construcción del bienestar y de la convivencia. Y por lo tanto, en la educación emocional se potencian en grado máximo. También las emociones positivas como la alegría, ¿cómo no? Hemos de tomar conciencia que por naturaleza tenemos una predisposición hacia lo negativo, hacia las emociones negativas, como miedo, ansiedad, estrés, depresión, etc. Cuando decimos emociones negativas, en absoluto queremos decir que sean emociones malas. Allí hay una confusión que hay que evitar. Todas las emociones son funcionales, adaptativas y necesarias. Pero todos sabemos que hay dos grandes categorías de emociones. Unas que nos hacen sentir bien y otras que nos hacen sentir mal. A las primeras, las que tienen presencia de bienestar, las denominamos emociones positivas. A las que tienen ausencia de bienestar, las denominamos emociones negativas, porque este es el lenguaje científico. En ciencia, positivo significa presencia de algo y negativo significa ausencia de este algo. En este año de pandemia hemos visto repetidamente cómo en las noticias, en la televisión ha aparecido: hoy se han dado 4.372 nuevos casos positivos. Nuevos casos positivos significa nuevas personas que se han contagiado del COVID-19. Positivo aquí no significa bueno, significa malo, porque es presencia de COVID-19. Si ustedes se hacen una analítica, un análisis clínico, lo que quieren es que los resultados sean negativos, que significa ausencia de enfermedad. Esto es importante para no confundir cuando decimos que emociones como miedo, ira, enojo, tristeza son emociones negativas, es porque son emociones que, siendo importantes y necesarias, cuando las experimentamos no tenemos
experiencia de bienestar. Y como las vamos a experimentar inevitablemente, hemos de procurar compensarlas con las emociones positivas, que son las que realmente nos proporcionan bienestar. Lo que pasa es que las emociones negativas son emociones necesarias para la supervivencia, mientras que las emociones positivas son un añadido, casi como un lujo. Cuando hablamos, por ejemplo, del amor, del humor, hemos de entender que hay que aprender, hay que desarrollar el sentido del humor. A los niños, cuando se les explica un chiste, al principio no lo entienden. Para entender los chistes hay que desarrollar la inteligencia, hay que desarrollar el lenguaje. Si usted aprende una lengua extranjera, como el mundo se mueve conforme al oferta y la demanda, decía, si usted aprende una lengua extranjera, lo último que se entiende son los chistes. Si alguien de ustedes ha aprendido inglés o alemán o francés, habrá podido comprobar que lo que más me cuesta entender es el sentido del humor, porque es resultado de un proceso de aprendizaje. Igualmente, el amor. El amor es algo que hay que aprender. Hay que aprender a amar. Hay que aprender lo que es la ternura, el cariño y otros aspectos del amor, el amor maternal, el amor paternal, el amor filial, el amor fraternal, la solidaridad y todo lo que gira en torno al amor y a la compasión. Hemos de aprenderlo. Y aprenderlo a través de la educación en cualquier nivel educativo. Y cuando aprendemos a desarrollar las emociones positivas, estamos contribuyendo a desarrollar el bienestar emocional. Y desarrollando el bienestar emocional, estamos contribuyendo a la mejora de la sociedad, en el bien entendido de que el desarrollo emocional es un aspecto del desarrollo integral de la persona y que el país crece en la medida que las personas crecen. Y si todos crecemos de forma integral, es decir, no solamente crecimiento o desarrollo profesional y cognitivo, sino también desarrollo o crecimiento emocional, social, ético, moral, integral, estamos trabajando para que un futuro mejor sea posible. Y esto es lo que nos proponemos con la educación emocional. Y esto es lo que me permito transmitir desde la RIEP. Y me gustaría que a partir de estas pinceladas, este resumen sobre lo que es la educación emocional, sobre por qué es importante educar las emociones de los jóvenes, pudiéramos tener un intercambio de opiniones para poder avanzar en el sentido de que la educación de las emociones en los jóvenes pase de ser una elucubración, una discusión, un proyecto, a ser una realidad para la mejora del rendimiento, de la convivencia y del bienestar. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Rafael, por esta charla inspiradora.
motivadora y sobre todo también para ayudarnos a reflexionar y a generar conciencia, digamos, de cómo interpretamos la inteligencia emocional y el lugar que le damos a en nuestras vidas. Tenemos algunas preguntas para que las podamos ir conversando, ¿te parece? Muy bien. Por ejemplo, David Lara nos pregunta, como todo cambio de paradigma, supone un gran reto en la transformación. Entonces, ¿cómo abordar esto en la escuela y afianzarlo hacia el mejoramiento del desempeño escolar? Muy bien, muy buena pregunta. En la RIEP precisamente estamos impulsando proyectos experimentales para la puesta en práctica de la educación emocional en los centros educativos. Y la forma de hacerlo desde la más rigurosa metodología de investigación científica es, primero, someter a consideración del claustro de profesorado la importancia y la necesidad de educarnos en las emociones. Llegado al acuerdo de claustro, se hace un pretest para diagnosticar la situación actual tanto del alumnado como del profesorado y, si es posible, de las familias. A partir de aquí se inicia una formación del profesorado. El profesorado es el primer destinatario del desarrollo de competencias emocionales a través de la educación emocional. Y es una formación, siempre que sea posible, on-the-job training, para que estos conocimientos y competencias adquiridas se puedan poner en práctica con el alumnado de forma inmediata. La formación tiene una duración de largo recorrido, no es una charla puntual. Hay una formación intensiva inicial, pero después tiene que haber un seguimiento, un apoyo continuo, un asesoramiento, motivación, proporcionar recursos, dar ánimos para no caer en la entropía y periódicamente evaluar los resultados. Y cuando la educación emocional se pone en práctica cumpliendo con todos los requisitos señalados por las investigaciones científicas, los efectos pueden llegar a ser espectaculares en la disminución de la conflictividad, en la mejora de la convivencia, en la mejora del clima de aula, incluso en la mejora del rendimiento académico, en la mejora del bienestar del alumnado, del bienestar del profesorado, en las relaciones entre profesorado y familias, en las mejores relaciones entre alumnado y profesorado o profesorado y alumnado, entre el mismo profesorado, etcétera, etcétera. Bien, no, excelente, Rafael, y también comentarles a personas que nos están haciendo algunas preguntas sobre ideas de acción, propuestas, experiencias, es lo que vamos a conversar con mayor profundidad con Arnaldo, quien nos trae posteriormente esa temática en particular. También una pregunta muy interesante que la ha realizado Gaona, ¿ya? Gaona Luisa, dice, ¿cómo aplicar las técnicas de la educación emocional en los adolescentes a través de la virtualidad? Bien, con motivo de la pandemia, se ha tenido que trabajar el último año a través de la virtualidad y ha permitido desarrollar lo que denominamos acompañamiento emocional, donde lo importante no es tanto lo que dice el profesor, sino cómo establece vínculos emocionales que son la relación, la forma de establecer la relación. Pensemos que nosotros, cada uno de nosotros como persona, nos relacionamos con otras personas.
Piense usted en una persona con la cual se está relacionando y usted tomará conciencia de si tiene una relación de afecto positivo o si tiene una relación de afecto negativo. Toda relación es emoción. Y entonces, al haber la emoción en cualquier relación, nosotros podemos trabajarnos a nosotros mismos y trabajar la misma relación para que la emoción que la presida sea positiva, favorable al mantenimiento de buenas relaciones interpersonales y sociales y sea positiva en el sentido de favorecer el rendimiento y la implicación en lo que nos proponemos. El acompañamiento emocional ha ido desarrollando, incluso en el último año, una metodología de escucha activa, de escucha empática, de sugerencias para la práctica como el diario emocional, técnicas de relajación, meditación, mindfulness, otras técnicas relacionadas en la diversión, la música, la lectura, la visualización de películas de calidad, el comentario analítico de estas experiencias para que no sea solamente diversión, sino aprovechar el divertimento como una estrategia para el desarrollo personal y sobre todo el desarrollo de la consciencia emocional, de la regulación emocional, del mantenimiento de relaciones positivas con otras personas, a pesar de la ausencia de contacto físico, personal, etcétera, etcétera. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Otro de los temas que está surgiendo acá, bien, está relacionado con cómo adaptar las mallas curriculares, ¿no? en las instituciones educativas, ya sea, por ejemplo, de educación superior, para abordar la inteligencia emocional. ¿Cuál crees tú que sería los aspectos más relevantes que deben tener en cuenta las instituciones educativas que quieran desarrollar, adaptar estas mallas curriculares para desarrollar habilidades socioemocionales? Bien, la formación en competencias emocionales en la universidad tiene varias vías de acción. Una de ellas es a nivel de posgrado o máster para formar especialistas que serán los futuros formadores. Los futuros formadores de educación formal o de formación continua en las organizaciones. La formación inicial del profesorado debería tener un bloque importante de educación emocional y en estos momentos no lo tiene. Pero para mí en estos momentos, y sobre todo por el tema de la charla de hoy, lo importante es que el desarrollo de competencias emocionales puede llegar a todos los estudiantes de la universidad. Y hay algunas experiencias interesantes. Yo llevo implicado en este proyecto ya cerca de 30 años. Hace 30 años todo esto sonaba a música celestial, a Happy Flowers, a Kumbaya, a cosa esotérica, cosa rara. Tuve una gran satisfacción un día que vinieron a visitarme a mi despacho en la Universidad de Barcelona, el rector y el equipo directivo de una universidad con la intención de implantar un programa de educación emocional para todos los estudiantes de su universidad. Y esto fue un proyecto pionero que ya está publicado y que me permito comentar algunas de las líneas de acción. Se trata de facilitar
una formación curricular orientada al desarrollo integral de todas las personas. Conviene aceptar, y los que imparten docencia en la universidad lo saben muy bien, que cuando los estudiantes llegan sobre los 17, 18 años, a veces 19, de promedio 18 años, que se entra en la universidad, a estas edades los estudiantes no han alcanzado la madurez personal. Se piensa que ya la tienen de secundaria, pero las investigaciones en el campo de la neurociencia nos han puesto claramente en evidencia que la regulación emocional se procesa en el lóbulo prefrontal que está justo detrás de la frente, y que esto es lo último en madurar en el cuerpo humano, que no madura hasta pasados los 18 años, a veces a los 20, a los 23, a los 25, o vaya usted a saber cuándo o si madurará o no. Lo que tenemos claro es que muchas personas no llegan a madurar nunca. Y lo que también tenemos claro es que la educación puede contribuir significativamente a su maduración. Y por lo tanto, en los centros de educación superior, entre los 18 y los 22 años, es una etapa crítica para el desarrollo de competencias emocionales en todas las personas. Y promover programas de desarrollo integral de la personalidad centrado en el desarrollo de competencias sociales y emocionales, con técnicas como las que he estado comentando, que incluyen desde relajación, meditación, mindfulness, introspección, interioridad, espiritualidad, role-playing, gestión de conflictos, etcétera, etcétera. Todo esto es un aspecto muy importante para entender que también en la universidad no solamente formamos a técnicos y profesionales, sino que formamos personas en toda su integridad. Y me gustaría poderme extender sobre esto, pero permítanme un pequeño detalle, porque estos días me ha impactado algunas cosas que he leído sobre por qué en los años 30 en Alemania el país, la nación más avanzada del mundo en aquellos momentos, donde había los grandes científicos como Einstein en las universidades alemanas, ¿por qué un país de estas características se implicó en lo que fue todo el movimiento nazi, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, donde había las personas más formadas técnicamente del mundo, pero se habían olvidado de este desarrollo integral de la persona? Tengo otra pregunta, Rafael, que es muy interesante también en el contexto de lo que estamos viviendo con COVID. Es una pregunta que nos tiene aquí el licenciado Henry Vladimir. ¿Cómo controlar la emoción del miedo ante la realidad de esta pandemia? Y claro, nos dice de que efectivamente esta emoción puede restringir nuestra realización de actividades y nos genera un contexto emocional bastante complejo. ¿Bien? Entonces, en el fondo, particularmente el miedo durante la pandemia. Muchas gracias. En educación emocional enseñamos a identificar y distinguir las emociones. Permítanme que distingamos entre miedo y ansiedad. El miedo es la emoción que sentimos ante un peligro real e inminente que se vive como arrollador aquí y ahora,
que pone en peligro nuestra vida y por lo tanto hemos de hacer todo lo posible para evitarlo, y muchas veces la forma de evitarlo es huir. Huir no significa cobardía, significa la necesidad de la supervivencia. A veces afrontar el peligro innecesariamente, uno puede pensar ingenuamente que es valentía, pero en el fondo sería temeridad o imprudencia. Otra cosa diametralmente distinta es la ansiedad. En la ansiedad no estamos ante un peligro real e inminente, sino ante un peligro supuesto, posible, poco probable, normalmente lejano en el tiempo o en el espacio, y que no hay que huir, sino que hay que afrontar. Curiosamente, muchas personas, de forma imprudente, se enfrentan a riesgos innecesarios y en cambio huyen de la ansiedad que deberían afrontar. Ante la ansiedad, al afrontarla, nos damos cuenta que en el fondo es resultado de nuestros fantasmas, de nuestros dragones. Fijaos que en toda la literatura de la historia de la humanidad está llena de imaginación sobre Escila y Caribdis, el Minotauro de Creta, lo que han sido las grandes aventuras de la mitología griega o de la historia de la literatura universal. Y todavía hay muchas personas que no tienen claro si existen o no, o si han existido o no, las sirenas, los minotauros, los monstruos, los dragones, ¿han existido o no? ¿Y los demonios existen o no? ¿O es que los llevamos dentro? Es nuestra ansiedad. Y ahí hay mucho que profundizar y no confundir mitología con angustias o con ansiedades. Y todo esto lo podemos aplicar al coronavirus. Y al coronavirus lo primero que hay que decir es que hay que cumplir estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias y políticas, y por lo tanto llevar la mascarilla, lavarnos las manos, mantener las distancias y vacunarnos cuando nos toque. Cuanto antes, mejor. Esto es la forma de poder vivir la experiencia del coronavirus sin ansiedad. Yo, buscando los aspectos positivos del tiempo del coronavirus, he observado la suerte que tenemos de vivirlo en 2020 y no hace 100 años o en cualquier tiempo anterior. Hace 100 años hubo una pandemia de gripe que se cobró la vida entre 50 y 80 millones de personas. Actualmente la cantidad de muertos es exagerada, pero es infinitamente pequeña con la pandemia de hace 100 años. Y si nos remontamos a la pandemia de la peste de 1348, que se cobró la vida de la mitad de la población mundial conocida en aquellos momentos, esto significaría que nosotros ahora ya llevaríamos del orden de 3.000 millones de muertes de pandemia, donde la mayoría de las familias han quedado reducidas al 50%,
y algunas han desaparecido totalmente. Yo simplemente os invito a tomar conciencia de la suerte que tenemos de vivir la pandemia en el siglo XXI, en 2020, y aceptar y comprender que si cumplimos todas estas normas, la probabilidad de que nos contagiemos no llega al 7%, y que si nos contagiamos, la probabilidad de morir no supera el 3%. Por lo tanto, relativicemos un poco y aceptemos que en la mayoría de los casos, digo la mayoría, porque yo personalmente he tenido la muerte de seres queridos y conozco a personas, a médicos que se han enfermado y se han muerto en el ejercicio de su profesión porque estaban en contacto directo hace un año con enfermos con un desconocimiento en aquellos momentos que afortunadamente ahora hemos superado. Pero en definitiva lo que quiero decir es que seamos simplemente realistas, optimistas, enfoquemos el futuro con esperanza, incluso con ilusión, porque la probabilidad es realmente baja si cumplimos con las normas que nos dan.